Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco, días calientes, políticamente, económicamente vivimos, vamos a tratar aquí de debatirlo, de aportar información, opinión como lo hacemos habitualmente. Hoy tenemos dos ciudadanos de lujo, para analizar, para poner bajo la lupa, primero la ética que viene en la Argentina con Alberto y Cristina, y está el señor Santiago Kovadlov, por supuesto un verdadero lujo, y para analizar la justicia que viene con Cristina y Alberto está Alejandro Fargos, y muchísimas gracias a los dos por haber venido. Por supuesto, nuestros columnistas, los valiosos columnistas, estamos arrancando y saludando a Adriana Amado, a la doctora. ¿Cómo le va, Adriana? ¿Todo bien? Bueno, usted nos va a hablar sobre la posible luna de miel de Alberto Fernández. ¿Habrá luna de miel para Alberto Fernández? Luna de miel. ¿Habrá luna de miel? Buenísimo. No estamos hablando de casamiento, estamos hablando de ese tiempo que le suele dar la ciudadanía a los presidentes nuevos y que lo espera. El profesor Martín Tetaz nos va a hablar. ¿Habrá más inflación o teorema de Baglini? ¿Está correctamente? ¿Se va a cumplir el teorema de Baglini, Alfredo? ¿Se va a cumplir el teorema de Baglini? ¿O se viene una inflación galopante? Galopante. Qué lujo cuando vino Baglini acá, Qué lujo cuando vino el doctor Baglini. Y por supuesto con un tema muy delicado, muy grave, muy horroroso, que tiene que ver con la denuncia que hizo su sobrina contra el senador José Alperoy por violación. Lo va a analizar casi desde el psicoanálisis el licenciado Federico Andajasi. Eso va a ser en instantes, pero ahora quiero explicarle, darle mi opinión respecto de lo que está pasando en la realidad. Mire, lo de Víctor Hugo Morales supera todo lo imaginado hasta ahora en términos de infantilismo y fomento del delito a gran escala. El relator del relato K elogia la figura de un ladrón de bancos como si se tratara de un Robin Hood populista que le roba a los ricos para no darle nada a los pobres. Estoy hablando del prólogo que Víctor Hugo Morales escribió para el libro del delincuente Luis Mario Vitete Sellanes. Vitete, autotitulado El ladrón del siglo, bueno, creo que no superó a Néstor ni a Cristina, ni en la magnitud ni en la extensión del robo sistemático, pero tuvo mucha prensa cuando se llevó un botín de 19 millones de dólares del Banco Río de Acasuso. ¿Se acuerda? Comparado con la dinastía K, es apenas un vuelto. Daniel Muñoz gastó 14 millones de dólares solamente en comprar uno de los 35 departamentos que robó, el del Plaza Hotel en Nueva York. Claudio Uberti denunció ante la justicia que Néstor recibió de Chávez una coima de 25 millones de dólares. Vinieron en avión y en efectivo. Y eso solo por nombrar dos datitos, ¿no? Dos piedritas de una verdadera cordillera de corrupción nunca vista en la historia democrática. Pero para Vitete, un estafador privado y cuentapropista, 19 millones de dólares es una cifra importante, ¿no? Fue condenado a 21 años de cárcel en el año 2010, pero la justicia argentina suele hacer milagros. Hicieron malabares con la aritmética siempre para favorecer a los victimarios, por supuesto, y en 3 años se fue expulsado a Uruguay. Mire, la ley dice que se los debe echar del país después que cumplan la mitad de la condena. La mitad de 21, si no me equivoco, es 10 y medio. Sin embargo, le computaron el doble por esto, el tiempo anterior, esto y aquello. Y el 30 de agosto del 2013, el malandra uruguayo, hablo de Vitete, ¿no?, se instaló en su pueblito de San José de Mayo a disfrutar de sus millones y a burlarse de todos los argentinos, sobre todo de los que habían depositado su dinero en esa institución bancaria. Ahora, ¿cuál es la conclusión que saca Víctor Hugo Morales de todo esto que le acabo de contar? En el prólogo del libro escribe textualmente, y lo podemos ver: cuando se roba a los ricos, alguien puede pensar que al fin de cuentas es un pequeño impuesto que paga aquel que se sirve de un sistema que estafa a millones. Y dice después, al capitalismo se lo enfrenta como se puede. Solo hay que ver a qué se anima cada víctima. Increíble, ¿no? Me permito algunas reflexiones con el ánimo de ofender, como dice Arturo Pérez Reverte. Primero, ¿quién le dijo a Víctor Hugo que los que tenían sus ahorros depositados en ese banco eran todos ricos? Está llena la zona de pequeños comerciantes, industriales y pequeños profesionales que perdieron todo o casi todos sus ahorros. ¿Y eso le parece a Víctor Hugo una lucha de una víctima contra el capitalismo?
La verdad que desde los pensamientos de Eugenio Zaffaroni no se había escrito semejante provocación e incitación a premiar a los que cometen delitos. Darle a ese robo un carácter anticapitalista y ponerlo como ejemplo es tan ridículo como inquietante. Ahora le pregunto, ¿qué pensaría Víctor Hugo si en su lucha anticapitalista un homeless de Nueva York le usurpa su departamento para no vivir más en la calle? En su socialismo con el dinero de los otros, a Víctor Hugo le parecería tal vez un gesto de rebeldía revolucionaria que le usurparan su lujoso departamento de Manhattan. Sería un robo a una persona rica como él. Si es tan generoso con los ahorros ajenos y tan elogioso con los que roban, podría donar su fortuna o parte de su fortuna, no sé, al movimiento Evita, por ejemplo. ¿O Víctor Hugo cree que protege sus millones con solo recitar a Eduardo Galeano y al Che Guevara? Víctor Hugo cree que Alberto Fernández es un conservador liberal. Él solamente confía en Cristina y en Maduro, por supuesto. Pero aún así está destinado a ser el principal comunicador del gobierno que viene. Como si esto fuera poco, con ese prólogo que creo yo debería estudiarse en la Facultad de Derecho, en ese prólogo compara, sin nombrarlo, a Vitete con el presidente Mauricio Macri. Dice textualmente, y lo podemos ver, un presidente quizás está armando una empresa que se compra parques eólicos a bajo precio para insuflarle luego mucho más valor y venderlos. Pero no tiene la misma gracia, dice Víctor Hugo. De los dos ladrones es preferible Vitete, porque su trabajo lo hace corriendo riesgos. Increíble, ¿no? Insiste con celebrar la delincuencia y por algo en un momento cayó y dejó de decir cómo los Kirchner eran ladrones. Porque en algún momento dijo que los Kirchner eran ladrones. Después se cayó. Néstor y Cristina, vamos a decirlo, batieron todos los récords de corrupción de Estado. Ver a los ladrones de banco como simpáticos y románticos es una señal que indigna y humilla a todos los laburantes que todos los días se levantan a las 6 de la mañana y se rompen la espalda para ganarse honradamente un peso. La justicia social es otra cosa. La igualdad de oportunidades es otra cosa. Con ese mismo concepto y cara de piedra, políticos presos que se autoperciben como presos políticos han iniciado una campaña para tener una Navidad sin presos políticos. La verdad, no tienen vergüenza, no tienen estómago y piden su propia libertad como si la sociedad estuviera haciendo ese mismo reclamo. Llaman un acto para pasado mañana jueves frente a los tribunales de Comodoro Pi. En realidad, más que presionar a los jueces, es para presionar a Alberto Fernández. Es que lo ven un poco tímido para violar la ley y la Constitución. En eso Néstor y Cristina tenían menos pruritos. Eran capaces de ignorar incluso una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo hicieron muchas veces. Mire, le voy a decir una cosa, si me permite detenerme un minuto. Vamos a ver quién va a ese acto convocado por Devido, por Milagro Sala, por Luis Delía, por Amado Vudú. Porque la cámpora, que suele movilizar multitud, no ha dicho que va a ir. Cristina no ha dicho una palabra. Vamos a ver cuáles son los sectores sociales que respaldan la libertad de esos señores que son políticos presos. Pero vale la pena prestar atención a este trabajo que hizo TN, donde aparecen santos y castos kirchneristas convocando a concentrarse para pedirle que Papá Noel les traiga la libertad y la impunidad para el arbolito. Encabezan este movimiento Amado Vudú, Julio Devido, Roberto Barata, Milagro Sala y Luis Delía. Todos monjes trapenses y carmelitas descalzas que nunca se quedaron con un vuelto. Mire, vamos a ver directamente primero a Julio Devido y a Milagro Sala. No se lo pierda. Compañeros, los convoca Julio Devido de la cárcel de Ezeiza para acompañar a nuestros familiares junto al Foro para la Libertad de los Derechos de los Presos Políticos. Reclamarán el jueves 28 de noviembre a las 11:30 frente a los tribunales federales de Comodoro Pi. No hay gobierno democrático y mucho menos nacional y popular con presos políticos, porque tengamos una Navidad sin presos políticos. El 28 de noviembre todo a Comodoro Pi para volver a recuperar la democracia y para que los presos políticos dejen de ser perseguidos
por no pensar lo mismo que este gobierno de turno, que hoy lo único que hizo son una política nefasta. Le aclaro cortito que Julio De Vido hoy recibió una buena noticia porque uno de los tribunales le otorgó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pero en la causa de Río Turbio. Vamos a ver en el resto de las causas. Mañana van a hacer una misma presentación sus abogados. Veremos si finalmente pasa la Navidad en su casa junto a su familia. Pero no solamente Milagro Sala y Julio De Vido. Roberto Barata, Luis Delía y Amado Vudú también se consideran presos políticos. Roberto Barata, acá desde el pabellón de Ezeiza, hace 4 años que junto con otros presos políticos vivimos la extorsión, la persecución y la defamación nuestra y nuestra familia y del proyecto político al cual defendimos. Por eso, una vez más te pedimos que nos acompañes este jueves en la marcha a Comodoro Pi a las 11:30 de la mañana. Ahí está el tuit de Delía, otro tuit más de Luis Delía. Es muy curioso porque... Ahí está Amado, escúchenlo Amado lo que dice. 11:30 en Comodoro Pi, bajo la consigna Navidad sin presos políticos. Tenemos que terminar con la arbitrariedad e ilegalidad de las detenciones y de las condenas que hemos sufrido en todo este tiempo. No es un problema de cada uno de nosotros, es un problema colectivo. Desde Ezeiza, fuerte y en paz, Amado. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Si uno presta atención a los textos, a lo que dice cada uno de los textos, Luis Delía le manda un mensaje a Cristina. ¿Por qué? Dice que Néstor estaría en la marcha exigiendo la libertad de ellos porque nunca dejaba tirado a ningún compañero. Está claro que Cristina jamás dijo una palabra de aliento ni de solidaridad con estos presos. No emitió ni un tuit, ni un sonido gutural siquiera. Silencio cómplice. Roberto Barata, el recaudador de las coimas, dice gracias totales, como si fuera Soda Estéreo. Y Milagro Sala, con video y todo, como la vimos, habla del partido judicial que creó el gobierno de Macri. Julio De Vido estuvo siempre tan lejos de los organismos que no sabe ni cómo se llaman. Si uno presta atención, dice Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre. No es por los derechos del hombre, don Julio, es por los derechos humanos. La por derechos del hombre es la Liga Argentina por los Derechos del Mundo. Pero bueno, si nunca les prestó atención en su vida, es difícil que sepa el nombre, ¿no es cierto? Pero si arremete contra los jueces y la prensa en lo que él llama fallos vergonzosos guionados por Clarín, y reitera su teoría, don Julio, de que no puede haber un gobierno popular con presos políticos. Amado Vudú también agradece el apoyo de la Asamblea y de la Liga, hoy cooptadas por el Partido Comunista Kirchnerista. Habla de la arbitrariedad de sus condenas y Amado finaliza como si fuera Fidel Castro, un Fidel Castro de Puerto Madero. Desde Ezeiza, fuerte y en paz, Amado. Le faltó agregar hasta la victoria siempre. El tema Vudú me lleva a comentar las declaraciones que hizo Rafael Bielsa al respecto. En uno de los varios reportajes que le hicieron producto de la aparición de su libro sobre el lawfare, Bielsa confiesa que visitó en la cárcel a Julio De Vido y a Amado Vudú, a los que no llama presos políticos, pero asegura que por razones políticas están privados de su libertad. Escúchelo. Yo nunca voy a usar la expresión preso político ni para Amado, ni para Julio. A los que visito en la cárcel, te quiero aclarar. O sea, no me estoy diferenciando. Soy distinto, que no es diferenciarse. No uso la expresión presos políticos, pero son personas que por razones privadas, por razones políticas, están privadas de su libertad ambulatoria. Un pequeño furcio ahí, ¿no? Por razones privadas, por razones políticas, pero se entiende lo que quiere decir. Hay una sutileza semántica en Bielsa que no puede ocultar que el ex vicepresidente está condenado por la justicia a más de 5 años de prisión por el caso Chicone. No tiene prisión preventiva, tiene condena efectiva. Bielsa dice que Vudú está preso porque le metió la mano a los grandes grupos concentrados y que se la juraron. Ahora, yo le puedo asegurar humildemente que está en la cárcel porque le metió la mano en el bolsillo a la empresa Chicone y por todo el manejo que Vudú hizo para quedarse con esa fábrica de billetes. Eso fue realmente ilegal, escandaloso. Pero no le pido a Bielsa que me crea a mí, porque por lo menos,
que le crea al presidente entrante. ¿Le cree Bielsa a Alberto Fernández? Fue muy claro Alberto Fernández cuando habló de vudú y de Chicone, ¿eh? Que el vicepresidente aclare todo lo que tenga que aclarar ante la justicia y mientras tanto deje su cargo. Esto es lo que tenía que haber hecho. Por lo menos que pida licencia, por lo menos que pida licencia hasta aclarar las cosas. Lo que pasa es que el presidente no dio ninguna explicación satisfactoria. No solamente no colaboró, sino que complicó las cosas, porque sacó al fiscal de la causa, sacó al juez de la causa, sacó al fiscal general. La presidenta no se da cuenta que en el enojo de las cacerolas hay mucho de Chicone y de vudú, que no solamente irrita el hecho en sí, porque es el único caso en la historia universal donde hay una expropiación y nadie se queja. No se quejan porque el expropiado y el expropiador son la misma persona. Escucha lo que dice el presidente entrante, ¿eh? No lo van a acusar de gorila a Alberto Fernández, ni de andar persiguiendo, ni de ejecutar el lawfare. Dice, el expropiador y el expropiado no se quejan porque son la misma persona respecto de Chicone. Ahora, por supuesto, a Luis Juez no pretendo que le crean porque ha sido un opositor permanente a todos los manejos corruptos, pero Luis Juez habla sin pelos en la lengua, ¿eh? Debido es un preso político. ¿Creen que vudú? Yo era senador de la Nación cuando lo miraba a los ojos y le decía así, todos los miércoles, ahí está Ortelli que te puede decir que cubre. Yo todos los miércoles pedía la palabra, usaba los 10 minutos que me correspondía por reglamento para las cuestiones de privilegio. Decía, senador, vicepresidente, usted se tiene que ir, usted no tiene autoridad moral para dirigir esta sesión en la que yo estoy presente. Porque usted es un bandido, usted es un delincuente, usted es un sinvergüenza. La justicia en algún momento va a llegar, la prueba es contundente. Me acuerdo, yo le decía, todo el mundo me decía, querían aflojar el parque para pegarme con la tabla en la cabeza. Cállate la boca, loco. Digo, la prueba es contundente. Me acuerdo cuando presenté el proyecto para la estatización de Chicone, me decían, no, juez, no sean estúpidos, la prueba es contundente, la prueba ya está diligenciada. Lo de vudú no hay forma que zafe, porque era absolutamente contundente. Verlo ahora pidiendo un audio, pidiendo a la gente que se convoque a Comodoro Pi, pidiendo por su libertad porque se siente un preso político, realmente es una falta de respeto, pero no para mí, ni a la sociedad, realmente una falta de respeto al concepto de justicia. Fíjese cómo será la cosa, que hasta el Pata Medina, mafioso y pistolero, se autotitula perseguido y preso político. Ahora pregunto, José López, Ricardo Jaime, César Milani, ¿también están presos por una conspiración de jueces, del poder concentrado y los medios de comunicación? Miren, no hay duda que el principal pacto de impunidad es el acuerdo para que Alberto vaya al gobierno y Cristina al poder. El operativo impunidad para todos y todas, libertad a los presos y venganza contra los enemigos es el principal objetivo político del gobierno que viene. Para eso están sumando diputados y legisladores con la idea de tener quórum propio. En ese camino es probable que Alejandro Slócar, capo de Justicia Legítima, sea designado como jefe de todos los fiscales y que Carlos Zanini sea el comandante de todos los abogados del Estado. Mire, le cuento algo. Hoy hablé con el propio doctor Daniel Sapsay. Me dijo, mirá, una persona procesada no puede integrar la administración de un gobierno, no puede ser incorporado. Claro, ellos tienen como excusa que no es para los cargos políticos, es para los empleados del Estado comunes, pero se puede dar esa locura de que un procesado sea el jefe de todos los abogados. Ya lo dijo Julio De Vido. Cristina es la garantía de que todos los presos políticos salgamos en libertad. Teléfono para Alberto, ¿eh? El regreso de Zanini como monje negro y comisario político a los primeros planos es la señal más clara de que está dispuesto a ejercer el poder Cristina sin que nadie, ni nada le ponga límites. Zanini obliga a preguntarnos, ¿volvieron mejores o volvieron peores? El inminente procurador del Tesoro fue el que tuvo como misión vigilar a Scioli en la fórmula y que ayudó a que perdieran las elecciones contra Macri. Es cierto, estuvo preso 107 días. Y ahora quieren reparar ese sufrimiento con un cargo que, utilizado con astucia, puede llegar a tener tanto más poder que el presidente. Hay que decir que el chino Zanini sigue procesado por encubrimiento agravado a los terroristas iraníes que volaron la AMIA, pero que desde su búnker va a poder manejar muchas de las causas que más preocupan a Cristina y al cártel de los pingüinos. ¿Se acuerda de lo que opinaba el presidente entrante sobre este tema, el encubrimiento a la AMIA? El delito comenzó a ejecutarse con la firma del convenio. Y no se consumó por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores, que es que una Cámara declaró inconstitucional el tratado. Esto lo que haría es dejar el encubrimiento en grado de tentativa.
el acto de encubrimiento es la firma del acuerdo, que lo que Nisman dejaba al descubierto es cómo el gobierno se valía de personajes secundarios, de personajes liminares, de personajes casi marginales de la política para vincularse y relacionarse con el gobierno de Irán. Lo dice el presidente entrante, no lo van a acusar de gorila, de oligarca, dice que el propio pacto era el encubrimiento, la firma de ese tenebroso pacto era el encubrimiento. Mire, para ir terminando con esta parte, Zanini es el alter ego de Cristina. De arranque va a retirar al Estado como querellante de todos los casos contra los K. Siempre fue competidor de Alberto por la oreja de Néstor. Estuvo en primera fila en la presentación del libro de Bielsa. Alberto no fue. Zanini se refugió en el sur, al lado de Alicia Kirchner, y sufrió escaraches en varias ocasiones, pese a que su rostro no es muy conocido. Hay que tener presente todo esto para tratar de adivinar un poquito lo que se viene. Pero ahora vamos a preguntarle a nuestros ciudadanos invitados. Arranco por el doctor Fargosi y lo que tiene que ver específicamente con su conocimiento de su tema, que es la justicia. ¿Qué opina de todo esto que ha ido pasando, que está pasando y que puede pasar, doctor Fargosi? Y es muy preocupante porque ya la justicia viene haciendo agua hace muchos años. De hecho, las estadísticas lo que nos marcan es un 99% de los delitos sin sanción efectiva. Con lo cual estos excesivamente pocos casos, donde ya ha habido condenas y condenas que están firmes, sí, no pueden desbarrancarse con ese argumento totalmente mentiroso y falaz del lawfare y todo lo demás, porque básicamente lo que están haciendo es impugnando al sistema. O sea, son argumentos antisistema. Como el sistema funcionó y llegó a la misma conclusión que hubiera llegado en cualquier lugar del mundo, ya no hay argumentos jurídicos para voltear las causas. Claro. Lo que hay son argumentos políticos. ¿Y en qué juegan con esto? Juegan en la credibilidad de la gente. Dice, bueno, si lo dirá, si no lo dirá. Entonces el juego argumental del mundo hipercomunicado en el que vivimos hoy, con un gran problema que no podemos dejar de lado, y es nuestra justicia funciona mal. Nuestra justicia tiene un olfato político que es repugnante. Es inadmisible que un juez tenga olfato político, porque lo único que no tiene que tener es olfato político. Claro. Y estamos en un medio, hoy estuve en la presentación de un libro de un filósofo que se llama Andrés Rosler sobre un tema que es clave en esto que estamos hablando. ¿Sabe cómo se llama el libro de Andrés Rosler? No. El presidente de la Corte también presente. Y es La ley es la ley. Nosotros nos hemos acostumbrado a que la ley es una sugerencia en la Argentina. La ley es algo opinable, es algo interpretable. De hecho, hay una corriente que se llama el interpretativismo. Claro. Que en el fondo es el antisistema en sí mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién termina legislando? El juez. Cuando el que legisla es el juez y no el legislador, se termina el reglamento del fútbol. Claro. Porque va a depender de si el referee le cobra o no le cobra mano en el área. Se quiebra la división de poderes, además. Se quiebra el sistema. O sea, nosotros perdemos totalmente los puntos de apoyo que permiten que estemos civilizados. ¿Que son cuáles? La predictibilidad de lo que va a suceder. Bueno, toda esta gente a lo que está apuntando, toda esa gente, es a quebrar ese sistema, y los mensajes que se mandan son mensajes muy preocupantes. ¿Por qué? Porque olvidémonos del lawfare y todo lo demás. El mero hecho de que el mensaje sea que una persona que está procesada, o sea, que el sistema penal considera que hay semiplena prueba de haber cometido un delito, claro, que esa persona asuma un cargo público trascendental, ¿el mensaje cuál es? Es, muchachos, el sistema no funciona. Claro. Que el vale sistema, todo, vale todo. Que el sistema prevea que una tradición bicentenaria de traspaso del poder se cambie y el poder lo entregue un vicepresidente recién elegido un presidente, es antisistema. Digámoslo claro, o sea, el mensaje que se está pasando a la ciudadanía es, muchachos, esto es distinto a lo que hubo antes. El problema es que cuando se siguen mandando mensajes y termina madre dirigiendo Senado, hijo dirigiendo diputados, ya cambia hasta el concepto de república. Porque eso no es una república. Una república nepotista no es una república. Entonces, básicamente, yo me lo he planteado mucho esto. Conversábamos recién con Santiago de cuál es el mensaje. El mensaje es, hay que apoyar a las instituciones. Y la primera institución que está en juego en este momento, me atrevo a decirlo claramente, es la Presidencia de la República. Claro. Porque todas estas medidas son, como bien decía usted, Alfredo, son mensajes al nuevo presidente de la República, que es al que hay que apoyar
así como hay que exigirle que haga las cosas muy bien y que respete la ley, hay que apoyar cuando las haga. Porque si no vamos a ser gobernados por una especie de runfla, lo quiero decir claro, runfla, en la que todo da lo mismo y es de alguna manera el paradigma de Discépolo. Y esto no puede ser. Santiago, de todo eso, ¿qué te parece que lo que vale la pena subrayar, lo más importante, dónde tenemos que poner la lupa a los argentinos que creemos en una república democrática, por supuesto? Si nos guiamos por lo que está sucediendo y que también describe Fargosi, es evidente que la disyuntiva de las elecciones temida, que no fuera una elección entre candidatos de un mismo sistema y de diferentes partidos, sino una elección entre diferentes concepciones de la nación y del poder político, se está produciendo. Esa disyuntiva se está produciendo. ¿Y qué necesitamos nosotros? Que la palabra del presidente entrante ratifique que el sistema que lo consagró es el sistema que él va a defender. Porque si el presidente no hace eso, está siendo hablado por quienes lo acorralan con su discurso protagónico desde la cárcel y recordándole al país que la ley está al servicio del poder y no el poder al servicio de la ley. Me parece que es fundamental que nosotros entendamos que este presidente debe ser requerido por la característica fundamental del sistema republicano, que es el cumplimiento de la ley. Porque de lo contrario estamos realmente en un sistema donde la palabra ha perdido valor como expresión constitucional. Claro. Y se transforma en el síntoma de una reivindicación del delito como derecho cívico. Claro. Esto es perversión. Bueno, algo de eso también aporta en la primera parte de la columna. Yo comentaba lo de este prólogo de Víctor Hugo, ¿no? Este canto a un delincuente, esta celebración de la delincuencia como si fuera un acto revolucionario de un primitivismo y de un infantilismo increíble, ¿no? Venimos de escuchar al presidente entrante cuando se pronunciaba no siéndolo, es decir, como un ciudadano que habiendo ejercido funciones públicas relevantes de la jefatura de gobierno de Kirchner, opinaba sobre el gobierno de Cristina. ¿Ese hombre dónde quedó? ¿Qué pregunta? ¿Ese hombre dónde quedó? Porque si el pasado de él no tiene relieve, quiere decir esencialmente que su palabra no tiene peso. En la medida en que él mismo puede desmentirse, subestimando el compromiso que tomó ante la ciudadanía al denunciar delitos de gravedad que hoy parecen irrelevantes. Entonces, ¿a quién podemos decir que nos dirigimos? Al hombre que olvida su pasado para que no lo olvide. Al hombre que tiene conciencia de lo sucedido para que no subestime lo sucedido. A ese hombre le queremos decir que la presidencia de la República lo espera como cumplimiento de la ley, y la ley que él reconoció al hacer las denuncias que hizo. De lo contrario, si la palabra pierde valor en el sistema político, pierde valor el sistema político porque el de la República es un sistema que está sentado en la palabra. Sin duda. Fargosi, doctor, con la experiencia que usted tiene en su manejo con la justicia, los tribunales, los jueces, ¿cree que es posible que haya alguno de estos personajes que en el corto tiempo quede finalmente detenido? Los que están condenados, digo, Julio De Vido, Milagro Sala, Ahmad Boudou, que tienen condena, no están con prisión preventiva. ¿Piensa que va a ser más complicado que retornen a la libertad, que logren liberarlos? ¿O cree que no va a haber ningún tipo de prurito en ese tema? Bueno, ese es el gran drama argentino. Y es que cada vez que usted habla con un abogado, en este caso, usted hablando conmigo, pero en lo que le pasa al 100% de la gente cuando habla con su abogado amigo, es que uno no puede dar certezas. Claro. ¿Por qué? Porque ese interpretativismo al que me refería recién, lo que permite es que el juez tenga un margen tan enorme de arbitrariedad que puede suceder cualquier cosa. Y le pongo un ejemplo clarísimo como es los delitos juzgados hoy con leyes que no existían cuando fueron cometidos, que se ha debatido en la Corte, y como es políticamente correcto, todos lo hemos admitido y violamos uno de los principios más fundamentales de la civilización occidental. Y no pasó nada. El interpretativismo bendito lo que hace es que no hay ley. Conclusión, debiera ser imposible que estas personas salgan libres,
Y sin embargo, no puedo poner las manos en el fuego por Claro, eso. no lo puede asegurar nadie a eso. Es exactamente lo mismo, Alfredo, que pasa cuando una persona, cuando un extranjero o un argentino quiere invertir en la Argentina y le pregunta a su abogado, me pregunta a mí, bueno, ahí tengo tal certeza. ¿Qué sé yo? Puede pasar cualquier cosa. Acabamos de ver que, que el impuesto inmobiliario se va a indexar mes a mes. Eso no había pasado nunca en la historia nacional. Claro. Que un Ahora, impuesto qué se- interesante, ¿no? Qué interesante es escuchar esto. Porque ¿qué nos estás diciendo también desde mi punto de vista? Nos estás diciendo que cuando una comunidad o una sociedad están inmersas en el puro coyunturalismo, en la pura inmediatez, Claro. han perdido la dimensión del tiempo. ¿Qué es en este caso el tiempo? Es ese grado mínimo de previsibilidad que ofrece el futuro y que permite entender el presente como un proyecto. Cuando estamos en la pura inmediatez estamos en la selva. En la selva quiere decir en la imposibilidad de hacer otra cosa que atarnos a una coyuntura que nos asfixia como seres cívicos y nos privilegia como seres capaces de sobrevivir. Estamos al borde de la selva. La selva es el espacio donde sobrevive el más fuerte y no necesariamente donde impera la ley. Claro, es como en el fondo somos paralelizables, no solo a la selva, sino incluso a un chiquito de 3 años, ¿no? Que es una especie de buscapié. O sea, se divierte 3 minutos con esto, 5 minutos con aquello, y no podemos predecir, pero es que no podemos predecir nada. Vuelvo al ejemplo que daba recién, que es un ejemplo que suena lógico, pero en el fondo es un disparate tropical, y es, ¿alguno de ustedes hubiera dicho antes de ayer que íbamos a tener que pagar impuestos indexados mes a mes cuando los ingresos de nadie se indexan mes a mes? Es impensable. Entonces, usted hace una previsión para una empresa y resulta que le bajan las ventas y le suben los impuestos. O sea, fíjense, olvidémonos de los grandes delitos de peculado, de las grandes barbaridades que hemos sufrido y espero no suframos más. No podemos prever ni siquiera un régimen impositivo en la Argentina. Esto no puede ser. ¿Y por qué tengo el miedo de que siga haciéndolo? Porque los mensajes son muy confusos. Esa especie de Alberto bueno, Alberto malo, esa especie de teorema de Baglini al revés. O sea, pareciera que el Alberto, bien lejos del poder, era mucho más, digamos así, racional que el Alberto cerca del poder. Mi gran esperanza, ¿cuál es? Que el Alberto en el poder vuelva a ser el Alberto que era. Esa es tu gran necesidad. No va a ser sencillo por lo que parece, ¿no? mía. Parece que está tomado día a día por, no el fantasma, sino por el reinado de Cristina. Bueno, claro. Las últimas decisiones han sido todas Esto que estamos viendo es ese dilema. Claro. Acá no está en juego Cambiemos, el radicalismo, Grabois, acá lo que está en juego es ese dilema Alberto-Cristina, o Cristina-Alberto. Continúo con algunas opiniones que quería darle. Mire, durante las últimas dictaduras que sufrimos los argentinos, cuando se acercaba esta fecha, los aerosoles clandestinos y valientes dibujaban en las paredes por una Navidad sin presos políticos. Hay una figura mítica de Agustín Tosco allí parado en el balcón de la CGT de Córdoba. Era una exigencia, era un clamor popular, era una expresión de deseo de que se produjera alguna amnistía generalizada. En algunos pocos casos ocurría. Otra de las consignas era libertad, libertad a los presos por luchar. Ahora, el cambalache ideológico del ladriprogresismo autoritario alteró absolutamente todos los conceptos. Hoy la presión del chavismo acá es para que haya una Navidad sin políticos presos, no sin presos políticos, y podrían cantar, aunque les dé vergüenza, libertad, libertad a los presos por robar, ¿no? Porque esas son dos tristes realidades que abren más la grieta de confianza que existe entre los ciudadanos y la justicia. Pero esa es la triste realidad que es la única verdad. Lamentablemente, con todo dolor, hasta el Papa Francisco se ha convertido en el principal vocero global de este delirio, aunque no lo puedan creer. En pleno congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal, el Santo Padre argentino y peronista recitó el Padre Nuestro de lawfare y denunció las imputaciones falsas contra los dirigentes políticos promovidas concertadamente por los medios. Habla de órganos judiciales colonizados que es para retrasar los derechos sociales. Escúchelo de la voz del propio Santo Padre. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes
y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. ¿Qué dirá el Santo Padre, no? Operaciones multimediáticas. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma de los ladrones de Estado más grandes que tuvo esta tierra, como fue la familia Kirchner, o de la narcodictadura chavista de Nicolás Maduro? Fíjese, yo lo pregunto y podemos ir viendo, porque estuvo presente en el seminario del que le hablo Roberto Carles, quien fue impulsado para integrar la Corte Suprema de Justicia. Ahí está Roberto Carles y ahí está Zaffaroni. Fue impulsado para ser integrante de la Corte Suprema de Justicia por Cristina en el 2015. En el anterior encuentro, el que le entregó la carpeta con sus ideas fue Eugenio Zaffaroni, ex miembro de la Corte y hoy el principal asesor de Cristina. La verdad que a Zaffaroni no se le cae la cara de vergüenza cuando insiste que la causa de los cuadernos, por ejemplo, es un show de las fotocopias. Aunque ahora hay 5 de los cuadernos originales hayan renacido de las cenizas. La causa elevada a juicio oral, que prueba con datos, testimonios, documentos el sistema de corrupción de la obra pública, es para Zaffaroni una persecución disparatada. La verdad que no aporta una sola prueba, una denuncia que han forzado, dice él, que han forzado la declaración de los imputados para que se arrepientan. Mire, dice Zaffaroni que han sido forzados, pero los aportes que han hecho los 31 arrepentidos fueron dados por válidos, por legales y por ciertos por la Cámara. Y como si esto fuera poco, Zaffaroni dice que todo esto se armó con jueces cómplices y además propone poner en comisión a todos los magistrados que participaron de golpes de Estado gorilas. Bueno, Zaffaroni no ve la paja en su ojo. Se olvida que él ya tuvo relaciones carnales no con una dictadura, sino con 2 dictaduras de las más gorilas y sangrientas. Sin embargo, jamás se le escuchó una sola crítica a su compañero de militancia cristinista, el general Milani, acusado por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y además por enriquecimiento ilícito. Pero volvamos al corazón del operativo Impunidad para Cristina y Libertad a los ladrones. Zaffaroni es el responsable de buscarle un disfraz más o menos digerible o no tan grosero a semejante afrenta. Dijo que el indulto no le gusta porque no anula el delito, que la amnistía tampoco porque debe ser general y en estos casos son casos particulares. Bueno, aquí tiene razón. Es una ley a medida de los autores del robo del siglo, de la asociación ilícita liderada por Cristina que se dedicó a saquear el Estado como nunca antes había ocurrido en democracia. Por eso Zaffaroni en su incontinencia oral propone una ley de revisión extraordinaria que sea aprobada por el Congreso y luego ratificada por la Corte Suprema con sus miembros ampliados, por supuesto, con militantes. Y aquí la pregunta, tanto para el doctor Fargosi como para Santiago Kovadlov, es ¿cuál va a ser ese mecanismo que van a encontrar? ¿Cuál va a ser ese disfraz que van a encontrar? Porque golpeando las puertas, abriendo las cárceles como en los 70 de Prepo, sería demasiado. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Puede ser esto de una ley extraordinaria que sea aprobada por el Congreso y luego ratificada por la Corte? ¿Tiene algún viso, aunque sea mínimo, de legalidad? Eso es un golpe de Estado. Claramente es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado montado ¿cómo? Montado sobre la apariencia de legalidad, con leyes que están invadiendo desde el legislativo juicios concluidos o juicios en trámite, da igual, eso está prohibido en la Constitución. La Constitución tiene 3 poderes que son independientes entre sí, y que lo quieren convalidar a través de una invasión, digamos, una invasión no violenta, una invasión con pisos de legalidad a la Corte Suprema. O sea, esto está muy bien pensado desde el punto de vista del antisistema. Con nuestra Constitución es todo inválido. Lo que pasa es que la Constitución, en el fondo, es un librito chiquito, no llega a ser el microlibro de Maduro, pero es un librito chico que si nosotros no lo ponemos sobre la mesa, los otros lo pisotean. ¿Qué quiero decir con esto? Toda esta barbaridad que dice el señor Zaffaroni y que proponen otros, está dirigida a cambiar el sistema constitucional y de vida de la Argentina. Sí, la mitad del país que no estuvo de acuerdo con la elección de Cristina Kirchner del 27 de octubre. Dije de Cristina Kirchner, no dije de Alberto Fernández. Y no te confundí. No querría creer que es un candidato testimonial, claro, que dicho sea paso los inventó el kirchnerismo, ¿no? Pero digamos,
todos los que no están de acuerdo con eso, si no salimos a defender eventualmente este tipo de barbaridades, nos merecemos que nos pase lo que sea. O sea, nosotros tenemos que ser un pueblo que defiende sus derechos y que defiende sus principios. Si no, la Constitución, repito, es papel y tinta. La Constitución la tenemos que vivir, tenemos que tener lo que Vanossi llama energía. Él se le aplica al Poder Judicial, energía jurisdiccional. Nosotros tenemos que tener energía ciudadana. Esto es clave. Y creo que la tenemos, lo hemos hablado tantas veces entre nosotros fuera de cámara, creo que la tenemos y creo que tenemos que, digamos, ponerla en acto. No podemos ser cobardes. ¿Santiago? Bueno, estamos delante de lo más temido. Lo más temido era que el porvenir del delito es proporcional a la aniquilación de la República. Claro. Hay que detenerse a pensar esto. El riesgo primordial es que, como bien dice Fargosi, la Constitución Nacional termine por ser pretextual, no textual, claro, pretextual. Entonces, una cultura que está sentada en la negación de la vida constitucional no puede tener un proyecto republicano. ¿Por qué? Porque un proyecto republicano fatalmente condena al delito a ser políticamente intrascendente. Intrascendente. Acá vamos a tener la posibilidad de que el delito vuelva a ser trascendente como expresión política a costa de la Constitución Nacional. Entonces, me parece a mí que el drama que está viviendo hoy la Argentina es el de dos temporalidades. Una que se inicia con el intento de devolverle el protagonismo a la República a través de pasos vacilantes, erróneos y otros certeros, y un proyecto que es restituir el pasado como impunidad del delito. Restituir el pasado como impunidad del delito. Clausurar el porvenir como expresión de la ley y devolverle al delito significación política, es decir, irrelevancia como acto delincuencial. Me parece que esto es claro, pero también tenemos que pensar que así como hay una sociedad dispuesta a defender la ley, hay un importante un sector social para el cual la ley es irrelevante. Sí, sí, sí. Es irrelevante y lo único que interesa es el afianzamiento en el poder político de figuras hegemónicas que no están juzgados por su actuación en el campo de la ley o en el campo ético, sino por un liderazgo que exprese fundamentalmente la necesidad de reparación, la necesidad de recuperación de derechos que sin duda son fundamentales, pero que no pueden estar reñidos con los deberes. Donde el derecho impera a costa del deber, ya estamos fuera de la ley. Donde el deber fagocita al derecho, estamos aniquilando la democracia. La conciliación de ambas cosas, derecho y deber, debe ser el gran proyecto de un gobierno constitucional. Lo va a ser, es imprescindible que propongamos una y otra vez que lo sea. Lo podrá ser, depende de la autonomía que alcance el presidente Fernández. Y del rol que juegue la sociedad, ¿no es cierto? Ni qué decir. Y del rol que juegue la sociedad. ¿Le preocupa la posibilidad de Zanini como procurador, la posibilidad de Alejandro Slokar, digamos, no por ellos personalmente, sino por lo que significan y lo que han significado en su momento? Claro, porque por eso comentaba hace un rato lo de los mensajes, ¿no? O sea, el mensaje de que alguien que está sospechado, no está condenado, pero está sospechado con un sistema que lo ha confirmado en Cámara y todo el procesamiento, sea el jefe de los abogados. La posibilidad de que una persona como el juez Slokar dirija a los fiscales, son mensajes de el sistema ya no es más el que era. Claro. Entonces, si no queremos este sistema, lo que hay que hacer es convocar a una reforma constitucional. Claro. Pero, no lo descarto yo eso, ¿eh? Y no le dan las mayorías. No nos olvidemos que estamos en un país dividido. Sí. Porque esta gente no sacó el 80%. Esta gente sacó el 47, 48. Sí. Y además de ese 47, 48, no es que, insisto en eso, esto es clave, no es que todos votaron eso. Porque el mensaje con el que gana la elección es mucho más difuso,
mucho más, digamos así, de apariencia republicana. No, y además por eso está Alberto. Y además hay muchos sectores humildes que le han dado prioridad a temas económicos, a temas de urgencia, sin poner la mirada en esto, o eso no se lo puede reprochar uno, pero digo, es una realidad que también... Totalmente. A mí me gusta mencionar el ejemplo inglés. ¿Por qué me gusta mencionar el ejemplo inglés? Pues Inglaterra tiene un sistema democrático de 1000 años de antigüedad. Y sin embargo, ellos, con sus 1000 años de antigüedad, Europa, etcétera, etcétera, votaron el Brexit, que fue, en términos económicos, pegarse un tiro en la cabeza. Seguro. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque en el mundo multimediático moderno, las elecciones, que es el único método que conocemos, como bien lo explicaba Churchill, las elecciones pueden tener estos momentos así de indefinición. Es a la dirigencia a la que le cabe no salir del sistema. La dirigencia tiene la obligación, tenemos, si nos consideramos dirigentes, la obligación de poner cordura, por ejemplo, de luchar contra la corrupción, que por supuesto no es una pelea cotidiana de la gente. A la gente no le preocupa la corrupción ni el concepto de interpretativismo jurídico. Esos son sutilezas. A la gente lo que le preocupa es llegar a fin de la semana. Bueno, eso también hay que ocuparse, pero no podemos sacrificarlo. Sí, y tenemos que entender esto. El verdadero civismo no desconoce las necesidades de la coyuntura, las necesidades económicas, pero no puede limitarse a eso. Si podemos disociar demasiado la satisfacción de nuestras necesidades básicas, que son atendibles en primerísimo lugar, de un proyecto de organización republicana, el poder queda fatalmente en manos de los demagogos y la impunidad está garantizada. Exactamente. Porque es posible satisfacer necesidades económicas sin atender a la ley. Es posible. Y si esto tiene lugar, bueno, estamos delante de un proyecto populista cuya finalidad fundamental es devolver el poder a quien sea o se diga capaz de satisfacer necesidades básicas, pero no de sostener esa satisfacción dentro del campo de la ley. Que es una de las premisas, desde mi punto de vista, de lo que está pasando, de este intento que se está llevando a cabo en Sudamérica, de voltear regímenes institucionalmente convalidables a través de el delito desatado en la calle. ¿Por qué? Porque, digamos, la sociedad moderna está disconforme, entre otras cosas, porque conoce mucho más cuál es el mundo posible. Claro. Bueno, al conocer el mundo posible y no tenerlo, uno se queja. Pero todo eso tiene que ser guiado por dirigentes. Por eso, repito, a mí la figura en este aspecto es clave. La figura de Alberto Fernández como presidente al que se votó. No importa cuál era su sustento político. Por supuesto. Y la figura de una oposición firme que sepa apoyar a Alberto Fernández cuando lo debe apoyar, en lugar de empezar una guerra pequeña y miserable por cuotitas de poder, es clave para los próximos años de la Argentina. Sin duda. Eso implica el renacimiento de los partidos políticos. Entre otras cosas. Es otra cosa clave de la democracia. Una oposición y un oficialismo que coincidan en valores compartidos, que son los de la República, y disientan en el modo de consolidarla más o menos desde una perspectiva o de otra. Pero esto es un grado de organización política que está sentado en el valor de la palabra. Claro. La palabra como instrumento fundamental del afianzamiento de la ley, porque la ley es palabra. Recién decían el tema de Alberto Fernández, yo estaba pensando a propósito de si va a existir una luna de miel como es habitual. Hay algunas encuestas de las últimas horas muy interesantes y por eso vamos a escuchar la opinión de Adriana Amado. Bueno, creo que tiene que ver con un poco lo que comentaban de nuestro repentismo, ¿no? De vivir en el día a día, que hace que una luna de miel, que implica una ilusión a futuro, una idealización acerca de la persona que va a conducir nuestros destinos, no existe, aunque se repite mucho esta idea de la luna de miel, ¿no? Hoy circulaba una encuesta de Poliarquía que mostraba que había Alberto Fernández ganado en imagen positiva, 49 puntos, 20 más desde el momento en que él lanzó la candidatura, pero apenas 3 desde que ganó las elecciones, lo cual hace pensar que es es un político que empieza su gestión con una nota más o menos baja, 50%. Sí, porque tanto Macri como Cristina, cuando una vez que ganan la elección, habitualmente aumentan un 5, un 10, hasta un 15% su imagen positiva. Ahí es donde yo me animo a plantear un análisis alternativo. Yo traje unos datos que no son las encuestas de imagen, porque ¿cuál es el problema de
comparar encuestas de imágenes. Ahí está la placa. Que muchos se analizan de manera diferente. Este es un índice de confianza en el gobierno que elabora la Universidad de Itela todos los meses, mide varias, digamos, variables, valga la repetición, dimensiones, gobierno, interés general, gasto público, confianza, honestidad. Entonces nos permite ver a lo largo del tiempo, y lo que vemos es que primero todos los presidentes empezaron con nota bastante baja, ¿no? Esto es una evaluación de 1 a 5. Si van a ver, el que mejor empezó tenía 6.50 cuando empezó. Sí. Pero ya el tercer mes, yo me fijé en marzo del año siguiente. Esa nota puede tomar valor de 1 a 5. De 1 a 5, con lo cual... en realidad ese 1.36 de Duhalde, por ejemplo, sería que empezó con 3 y moneda. Empezó con 3 y monedas y terminó también con 3 y monedas. O sea, claro, que terminó apenas con un poquito menos de cómo empezó. Néstor Kirchner y Mauricio Macri, fíjate qué interesante, los dos empezaron con el mismo valor. 3.14, que es un 6. Un 6, digamos, ¿no? Un poquito más. Y los dos se van casi habiendo perdido lo mismo. Desde el momento en que empezó su gobierno hasta el último mes, Néstor Kirchner perdió 35% de esa confianza y Macri 37%. No es tanto. Pero si te fijas en la segunda y en la tercera columna, esa es la confianza que se le había dado el tercer mes. Todos, prácticamente todos, la perdieron el tercer mes. O sea, si es una luna de miel, es bastante... Dura 3 meses como máximo si hay luna de miel, decís vos. De hecho, no la hay porque, excepto Kirchner, que sube un 2% la confianza, que es casi irrelevante, y después enseguida caen. Digo, yo tomé el tercero porque primero me di el sexto mes, todos habían caído. Dije, bueno, a ver, por eso hay luna de miel, viste que como siempre estamos en crisis, las lunas de miel son cortas. Bueno, al tercer mes tampoco la tenía. El único gobernante que terminó un periodo en este siglo con un poquito más para arriba fue Cristina Fernández en su primer gobierno. ¿Por qué? Porque en el único momento que la curva de confianza fue ascendente fue después de la muerte de Néstor, cuando ella queda viuda. Con lo cual, lo que muchos analizan es que una vez que un gobernante sube al poder, ya automáticamente empieza a perder su capital de confianza. Y yo creo que acá hay un dato que es interesante, que es que esta supuesta baja imagen, digo, que es poco probable que se le dé esta confianza a Alberto Fernández, se debe a 2 razones. Primero, porque este sistema de pasos y de tanta distancia entre la elección y el gobierno ya genera este desgaste que todos estamos viendo. Y segundo, Alberto Fernández no es un primer gobierno, porque lo que vemos es que tanto Macri como Néstor Kirchner tienen digamos, el mayor índice de confianza porque era su primer gobierno. Claro. Cristina empieza su primer periodo bastante más bajo, incluso que el segundo. ¿Pero por qué? Porque ella también representa una continuidad de ese gobierno. Con lo cual es poco probable que ya empiecen, digamos, que se genere esta luna de miel, sino todo lo contrario, que la gestión debería ir considerando que de acá en adelante es solo pérdida. Es solo pérdida. Interesante lo que plantea. Me quedan 2 minutitos, pero quiero un cierre de cada uno de ustedes. Le agradezco muchísimo que hayan venido porque han engalanado el programa. Doctor Fargosi. La ley, tenemos que cumplir la ley. Que tomo el título del libro de Rosler. La ley es la ley. Tenemos que acostumbrarnos a cumplir la ley. El sistema legal es el reglamento con el que podemos convivir con civilización. Lo contrario es que 2 o 3 o 4 fulanos nos manduteen y pegamos un salto para atrás de 1000 años, y no estoy exagerando. O sea, si nosotros volvemos a un sistema en el que nos gobierna una persona y sus hijos, este no es el país en el que nacimos. Claro, el gran desafío de la Argentina, ingresar al siglo XXI. Es decir, salir de aquella etapa del XIX en que la anarquía era ley y poder consensuar en torno a modos de convivencia en los que importa mucho más lo que se acuerde con el adversario que lo que se haga con el adversario para convertirlo en alguien intrascendente. Estamos destinados, si queremos ser república, a convivir,
pero la convivencia es un ideal de desarrollo que vale para el mundo y vale para la Argentina. Un verdadero lujo, el doctor Fargosi, Santiago Kovadlov, Adrián Amado, pero esto recién comienza, Yo quiero escuchar qué opina el profesor Martín Tetaz respecto de el teorema de Baglini y la inflación. ¿Hay espacio para la emisión? ¿Qué puede ocurrir a medida que el poder real se va acercando a la hora de comandarlo respecto de los números y de la inflación? Lo va a contar dentro de un ratito. Y un tema tremendamente doloroso, pero que hay que tratarlo con altura como corresponde, y desde el licenciado Federico Andajasi, la acusación de su sobrina de 19 años de haber sido reiteradamente violada por el senador José Alperovich. Ya venimos, palabra de Leuco. Bueno, por supuesto que vamos a seguir y vamos a escuchar, tal como prometimos, al profesor de la facultad, al profesor universitario Martín Tetaz, un tema delicadísimo como es la inflación. Pero si me permite voy a hacer claro, un minito. Alfredo, claro, es tu trabajo. Una cosa no quita la otra. Como va a ser el trabajo del presidente finalmente tomar una decisión, cuando asuma varias decisiones, pero sobre todo la decisión de ver si efectivamente cumple su promesa de campaña o no. Todos entendemos, por supuesto, que hay promesas de campaña que tienen que ver con ganar elecciones, con ganar votos, que tienen un poco de demagogia por ahí, qué sé yo, si nos ponemos a juzgar, acordate vos, el presidente Macri en su momento planteó que iba a eliminar el impuesto a las ganancias para todos los trabajadores. Finalmente fue una promesa de campaña, lo bajó un poco, pero no lo eliminó. Entonces, alguien podría decir, bueno, no le pidamos a Alberto Fernández lo que no le pedimos a Macri, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que hay en las propuestas de Alberto Fernández, en primer lugar, muchas contradicciones, propuestas antagónicas entre sí. Por ejemplo, especificar las tarifas por un lado, pero por el otro lado necesita las inversiones en Vaca Muerta y quiere desarrollarlas, y entonces es una cosa o la otra. Quiere mantener el mercado interno y por lo tanto salarios reales altos y al mismo tiempo fomentar las exportaciones con un dólar alto, y las dos cosas no pueden ser. Hay que elegir o dólar alto o salarios altos, son incompatibles las dos cosas. Bueno, y así varias de las definiciones que dio, pero otras sí entran dentro de esto que podríamos denominar el teorema de Baglini. Acordate el diputado mendocino que se había hecho famoso en aquel debate de la década del 80 en la Cámara, en la Comisión Bicameral, en realidad, de tratamiento de la deuda, cuando decía, bueno, al final las propuestas que me hacen son más disparatadas cuanto más lejos están de la posibilidad de gobernar, porque finalmente cuando te acercás al gobierno, bueno, prima la racionalidad, empezás a darte cuenta de las limitaciones que tenés. Estas ideas de la deuda de no paguemos la deuda y con esa plata hacemos 300 hospitales, 400, como si pudiera hacerse de ese modo. Bueno, cuando llegas al gobierno te das cuenta que no se puede, ¿no es cierto? Y entonces, entre esas contradicciones que aparecen, que tiene Alberto Fernández, una de esas contradicciones es que planteó, por ejemplo, el famoso aumento a los jubilados y los aumentos de salario del sector público, pero en el caso de los jubilados es particularmente importante. Esto es interesante, mucha gente piensa que es el sector público, el agujero del sector público son los trabajadores, y en realidad a nivel nacional los trabajadores solamente representan los salarios el 13% del gasto público. 13%. 13%, ¿no? El empleo público fuerte está en las provincias, no en la nación. Entonces no tiene margen ahí, eso no mueve la aguja, pero sí las jubilaciones. El 50% del gasto público prácticamente son las jubilaciones. Si Alberto Fernández cumple con su promesa de aumentar un 20% las jubilaciones, tiene que aumentar un 10% todo el gasto público. Eso es una cantidad de plata fenomenal, en unas condiciones encima en las cuales Argentina tiene déficit. Es muy difícil que pueda hacer una cosa así. Pero no tiene los recursos. Algo con la recaudación, atendiendo a que tal vez el jubilado debe todo eso al consumo. Eso se llama financiador automático del gasto, esa idea de que vos recaudás un poco más porque eso reactiva un poco la economía. Sí, eso es aproximadamente entre un cuarto y un 30% de lo que vos emitís, pero estamos hablando de demasiado, aún así, si fuera ese caso, de un aumento del 7% del gasto público, lo cual sería un montón. Uno dice, bueno, lo más probable entonces es que lo hagan emitiendo. Si cumple la promesa,
lo va a tener que hacer emitiendo. Si no, lo más probable es que diga, bueno, al final llegue, era una manera de decir, voy a tratar de mejorar las jubilaciones y que sea, como decíamos, teorema de Baglini. Pero si la cumple la promesa y aumenta 20% las jubilaciones, lo va a tener que hacer emitiendo. Hay un poco la expectativa creada, sobre todo en algunos colegas, que yo realmente me llama la atención porque el poco desconocimiento de la historia económica argentina, que piensan que por ahí con un cepo, como tiene la economía, en una de esas la emisión no hace tanto daño. Porque dicen, bueno, no pasa nada, la gente no se puede ir al dólar rápidamente. ¿Sí? Entonces no se puede derrumbar la demanda de dinero. Sí, es cierto, la primera salida de la demanda de dinero, cuando yo no quiero tener los pesos, la primera forma de deshacerme de los pesos es buscar otra moneda, que son dólares. Esto, por supuesto, hay un dólar oficial. Existen los dólares paralelos que no tienen cepo. Entonces yo puedo ir a dólar legal, al dólar bolsa, al contado con liquidación, ni hablar del mercado informal, del dólar ilegal. Pero bueno, ponele que desestimemos esa posibilidad por ilegal, pero no obsta que va a existir de todas maneras. Entonces vas a tener un montón de gente yéndose por el camino del dólar paralelo e incrementando la brecha. Y después vemos cuánto de esa brecha se va a pasar a precio. Pero además vas a tener un montón de gente yéndose de los pesos que no quiere tener a sustitutos del dólar. ¿Y cuáles son los sustitutos del dólar? Bueno, múltiples que tienen precio dólar o muy parecido a precio dólar en Argentina, empezando por el ladrillo, pero siguiendo por los autos, electrodomésticos, electrónicos, viajes, etc. Formas de comprar dólar barato que ofrezca el gobierno, formas que va a aprovechar la gente si es que trata de escaparse de esos pesos. ¿Y eso no reactiva la compra de vivienda, la compra de autos, la compra de bienes durables? Como siempre digo, depende la magnitud de la emisión y la magnitud de la reactivación. Una cosa es si nosotros estuviéramos discutiendo un aumento de la base monetaria de 5% y reactiva la economía 3% y un rebote de la economía puede generar un puchito de inflación. Otra cosa es cuando el aumento de la base monetaria es del 40 o del 50%. Y encima la gente no quiere tener pesos, con lo cual la caída de la demanda de dinero es bastante más pronunciada. Entonces, bueno, algo de reactivación puede haber, pero en buena parte de la compra de esos dólares que te estoy diciendo, en la construcción estamos de acuerdo, pero en el resto de la compra de dólares, lo que reactiva son las importaciones. Es decir, 70% de un auto son componentes importados. Ni hablar si son directamente electrónicos como un celular o muchos electrodomésticos. Y por supuesto viajes al exterior son 100% importados. Entonces, en general, cualquier intento de emitir pesos que la gente no quiere, ok, vos pusiste un dique, pero esto es como cuando vos tenés una inundación, me gusta mucho la analogía del modelo hidráulico. Vos tenés una inundación y vos tenés un campo y decidís hacer un dique o un canal para que el agua no te venga a tu campo, eso no quiere decir que el agua se va a evaporar. Eso quiere decir simplemente que va a ir al campo de al lado, además de ser ilegal. Entonces, esto es probablemente lo que va a ocurrir en la economía. Va a ir al campo al lado. El último punto que quiero tocar hoy tiene que ver con otra de los argumentos de Alberto en campaña, también rayanos con este teorema de Baglini, cuando de alguna manera medio, está bien, como una estrategia por ahí de negociación, decía, no, nosotros no vamos a pagar la deuda con el hambre de la gente, o una versión parecida a esa frase de Alfonsín. El próximo máximo. Sí, necesitamos crecer para poder pagar la deuda, no vamos a pagar deuda en condiciones de que no tengamos crecimiento. Y de hecho, acaba de reunirse con gente del Fondo Monetario Internacional y decirle explícitamente, no necesitamos que el resto del paquete que acordó el gobierno anterior con el fondo. Es decir, vos sabés que faltan casi 11.500 millones de dólares. Bueno, dijo, no necesitamos esos 11.500 millones de dólares. Bueno, mirá, Alfredo, si no van a usar esos 11.500 millones de dólares, el gobierno tiene compromisos el año que viene por aproximadamente, con el sector privado nada más, ponerle que los compromisos públicos los patee, con el sector privado entre intereses y capital, por cerca de 10 puntos del PBI. No puede emitir esa cantidad de dinero, la mitad de los compromisos son en pesos, podría emitir un poco de pesos para eso, pero es el problema que ya discutimos recién. Se iría más inflación, pero en el resto lo que necesita es reperfilar agresivamente. Cuanto más agresivamente pueda reperfilar, menos va a necesitar tocar los dólares de las reservas, menos va a necesitar hacerse de dólares y por lo tanto tener un tipo de cambio más alto. Cuanto menos agresiva sea esa renegociación con el Fondo Monetario Internacional, si no quiere usar ese dinero del Fondo Monetario, cuanto menos agresiva sea con los acreedores privados, el resultado va a ser en Argentina un dólar bastante más alto, Alfredo, y bastante más inflación para el año que viene. Interesantísimo, clarísimo además lo de Martín Tetaz como siempre. Hay un tema delicadísimo, lo va a tratar en un instante, no se vaya, el licenciado Federico Andajasi. Es un dolor, un desgarro brutal, uno leyó
la carta que la sobrina de Alperovich escribió, donde lo denuncia por violaciones reiteradas, es algo terrible. Enseguidita lo explica el licenciado Federico Andajasi. Palabra de lengua. Bueno, lo prometido, por supuesto, un tema tan delicado como el caso de la acusación de violación al senador José Alperovich. Federico Andajasi, licenciado. Alfredo, es un tema efectivamente muy sensible, pero que además tiene muchas aristas y nos permite ver algo del pensamiento de Fernández en relación con muchas cosas, ¿eh? No solamente con la cuestión del abuso sexual. A ver, se siguen produciendo novedades, el caso sigue creciendo. Y tal vez la novedad más importante sean las declaraciones que hizo Alberto Fernández. Fueron 3 palabras. En esas 3 palabras, yo te juro que caben 3 enciclopedias porque se mete en una polémica con las feministas. Ya vamos a hablar de esto, pero te digo, es muy interesante examinar esa frase de Fernández. Contemos brevemente cómo fue el episodio. Pues a lo mejor la gente tiene muchos datos mezclados. Vamos a contar puntualmente cómo fue. El viernes 22, 2 personas cercanas a la sobrina de Alperovich, que en realidad es sobrina segunda, asentaron cada una sendas denuncias en Tucumán, fue esto. Estas denuncias databan de 2017 y 2019, los hechos que se denunciaron. La sobrina de Alperovich, que además trabajaba con él, publicó después una carta abierta que relató el calvario. Esa carta es tremenda. Realmente tiene pasajes tremendos. Dice, por ejemplo, durante 1 año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor, tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Tremendo. Inmediatamente después de la difusión de esta carta, Alperovich contestó, hizo un descargo en las redes sociales, miserable, porque, por supuesto, negó los hechos, dijo que le extorsionaron, la típica, la clásica. No, además la identificó. Exactamente. En el hecho más repudiable es que identificó con nombre y apellido a la víctima, cosa que no solamente no se hace éticamente, sino que legalmente esto no se puede hacer. Bueno, el caso fue creciendo, muchas personas se expidieron sobre el asunto. Ayer la sobrina de Alperovich ratificó la denuncia que había presentado en los tribunales de Tucumán y va a hacer otra denuncia en Capital por los hechos que sucedieron aquí, porque esto sucedió en ambos lugares. Desde Miami, donde Alperovich está descansando, es un lugar que le gusta para descansar, pidió una licencia por tiempo indeterminado para, palabras de él, desbaratar la infamia y reparar mi honor. Pero, por supuesto, no renunció a los fueros, cosa que debería hacer si realmente está tan seguro de lo que dice. Habló Thelma Fardín, que es importante, digamos, que haya hablado Thelma Fardín, que se haya pronunciado además el colectivo de actrices argentinas. Dijo Fardín que, bueno, que se le está plantando ella, esta chica, esta mujer, a un poder que da miedo, dice ella. Y las actrices argentinas efectivamente también se pronunciaron y dijeron que, bueno, apoyaban por supuesto a la sobrina de Alperovich. Dice textualmente, acompañamos a la denunciante contra el actual senador José Alperovich y señalamos el accionar abusivo de quienes tienen el poder desde el Estado. Esto es muy importante que se diga. Y después, hoy habló Alberto Fernández. Yo quiero que examinemos juntos estas palabras porque para mí esto es nodal. Dijo Alberto Fernández, espero que se investigue. Si la denuncia es cierta, es muy grave. Esto parece una verdad de perogrullo, parece que no dice nada más que esto. Parece una respuesta intrascendente, pero es una frase que permite leer, como te decía al principio, entre líneas, un mensaje escondido que hay acá. ¿Por qué? Porque esta frase de Fernández pone en discusión uno de los dogmas inamovibles de algunos colectivos feministas. ¿Cuáles son esos dogmas? A las pibas se les cree, siempre. Siempre creerle a la víctima y hermana, yo sí te creo, que ese es el título además de un libro. Y en efecto, hay un sector del Me Too que cuestiona la base fundamental del derecho, que es la presunción de inocencia. Entonces, para muchos de estos grupos, la sola acusación ya constituye de por sí
una condena, y de hecho en muchos casos es así. Claro. Digamos, hay mucha gente que está sufriendo condenas sin que se le haya siquiera iniciado juicios, hubo suicidios, casos realmente muy, muy injustos. Alberto, con esta breve frase, con la cual pone en duda, una pequeña duda, digamos, la afirmación de la sobrina de Alperovich, cuando dice si es verdad, o sea, está dudando, pone en duda esta máxima, digamos, de algunas organizaciones feministas. Ahora, fíjate, ¿por qué es importante? Porque la semana pasada Alberto anunció el envío de la ley del aborto al Congreso. Bueno, el Papa puso el grito en el cielo. Había estado también en la presentación de un libro que cuenta los tormentos que sufrió una mujer por haber tenido un aborto espontáneo, además, una cosa tremenda. Ahí estuvo Alberto. Pero después de la queja del Papa, bueno, reculó en chancletas, en sandalias en este caso, ¿no? Y ahora, bueno, discute el dogma acerca de si la mujer miente o no miente en estos casos. Y te puedo decir que hay muchísima incomodidad en estos sectores feministas que lo apoyaron a Alfredo porque osó poner en duda esta denuncia. Si es verdad, sería tremendo. Ya ves cómo, digamos, en 3 palabras se pueden decir muchas cosas. Ahora bien, el caso Alperovich, vos sabés que se inscribe en una larga saga histórica de la Argentina, con personajes vinculados a la política y al poder. Y esto viene desde muy lejos. Vos sabés que el abuso sexual es la cara, yo te diría, más bestial y más primitiva del ejercicio del poder. Es interesante porque no existen en estos casos de abuso ni el menor, atisbo de metáfora, ni el menor atisbo de sublimación. Freud decía que todas las actividades humanas, digamos, están originadas en un caudal pulsional de origen sexual y que después se destina, digamos, se subliman, ¿no? Claro. Al arte, a, no sé, los pensamientos elevados, las grandes obras. Pero claro, vos fíjate que en estos casos se ve todo el mecanismo, digamos, cómo en estos casos el poder no hizo ningún tipo de, no le dio ningún otro curso más que la satisfacción del poder más primitivo y más bestial. Y tal como dicen las actrices argentinas, el hecho de que esto se haga desde el poder, con toda la impunidad que eso significa, por supuesto es muchísimo más grave. Ahora, vos fíjate que es interesante examinar a los distintos líderes de la Argentina de acuerdo a este parámetro de Freud, ¿no? Según este caudal pulsional. Vos, qué sé yo, fíjate, presidentes como Ilia, como Alfonsín, como el propio Kirchner, no tenían grandes desvelos por una vida sexual desenfrenada, ni mucho menos, salvo la escena de Kirchner con la caja fuerte, donde le declara el éxtasis, que ahí se ve, no, vos te reís, pero vos sabés que hay algo ahí de ese carácter pulsional, de carácter sexual, que se ve en esta escena casi pornográfica de la caja fuerte. Pero después tenés a Sarmiento, a Alvear, Hipólito Yrigoyen, a Menem, que exhibían, digamos, este mecanismo del poder y la sexualidad de manera, casi te diría yo, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de pudor. Pero bueno, y hay un caso que para mí sí es paradigmático, que yo lo traté justamente en mi última novela, donde Rosas, este es un capítulo tremendo de la historia argentina, en el que Rosas en su casa reprodujo lo que estaba sucediendo en el país. En el sótano de su casa tuvo cautiva a una chiquita, la violó durante años, tuvo 6 hijos con esta chica, y era muy parecido a lo que pasaba, digamos, en la mazorca en el país. Entonces, ojo, porque estos hechos muestran muchísimo más de lo que parece, y realmente, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el caso de Alperovich, y mientras tanto sería muy bueno que una mujer diera su opinión, que es la mujer que está detrás de la mano que maneja el poder detrás del poder. Cristina Fernández debería decir algo, porque además Alperovich es muy cercano a ella. Y además yo le agrego su esposa. Sí, yo también. Beatriz Rosqués, que es de un alto nivel político y siempre participa, está muy callada, con lo cual agiganta la sospecha sobre su propio marido. Enseguidita volvemos. Palabra de Leuco.